Bienvenidos, mis queridos oyentes, a un programa más de Paganismo sin Velo. Lo que usted debe de saber. Y hoy tenemos como tema el Imperio de Babel. Bienvenido, Pastor Salomón, a este foro de Veracidad Channel. Gracias, pastora, y estamos muy contentos de poder participar y si podemos estudiar juntos la palabra del Señor sobre ese tema muy importante sobre el primer imperio mundial, el Imperio de Babel. Así es. ¿Daremos una lectura, pastor? Sí. Damos una lectura ahí en el capítulo 10 del libro de Génesis. Dice que surgen las naciones cuya consumación es Babel. Voy a dar más rápido y en el 10 en el 8 nos detenemos, ¿sí? Okay. Dice la bendita palabra: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madia, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Kifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa y Tarsis, Kitim y Rodim. A partir de estos, o sea, estos son todos los hijos del linaje de Sem. De Sem, ¿sí? A partir de estos, los pueblos de las islas y de las regiones costeñas de las naciones se dividieron en sus respectivas tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Y dice que de los hijos de Cam, vamos a hablar primeramente aquí del linaje de Nimrod, ¿verdad? De los hijos de Cam, dice Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Septa, Rama y Saptea. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Cus, dice, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Dice aquí que Nimrod es el primer tipo de anticristo. Fue el primero en oponerse a Dios. Según la historia, Nimrod introdujo muchas cosas idolátricas. Así es. A ver. Y más adelante también dice que fue el versículo 10, fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Cadne. Quiere decir que aquí comienza lo que se llaman los reinos. Ya cuando se habla de reinos es porque se está hablando de un rey. Por lo tanto, Nimrod viene a representar el primer rey y existe ya un reino en el que podemos decir viene un imperio. De allá el linaje de los emperadores comienza precisamente allá. Exactamente. Ahora, esto es interesante. De todos los emperadores, ¿verdad, sí, pastor? Sí, ahora es interesante porque aquí lo que está en juego es el tema del poder. ¿Por qué el poder? Porque el poder controlar a las personas, el poder manipular a las personas, el poder esclavizar a las personas. Fíjese, pastor, ahorita que usted dijo manipular. ¿Sabe qué significa el espíritu de hechicería? ¿Y sabe usted que ese espíritu de hechicería es nada más ni nada menos que una droga de ciertas sustancias que se mezclaron que hizo una mezcla? Ahí Satanás enseñó mentalmente, espiritualmente a Nimrod a hacer esas mezclas, y de ahí viene el alcohol, el vino. ¿Y para qué se usan esas mezclas, esa hechicería? Por eso dice, todas esas tienen el espíritu de hechicería, porque la hechicería no es otra cosa, sino más que controlar la mente humana a través de sustancias. Así, y bueno, eso es algo interesante, ¿no? Porque las sociedades precisamente se pervierte, porque el juicio sano se pierde cuando está de por medio del alcohol. Recuerden que incluso en el Apocalipsis se dice que en el tiempo final el alcohol va a tener una propaganda tremenda, porque dice, pero no dañes el vino. Es una de las cosas que se va a afectar la economía, se va a afectar el hambre, pero el vino ahí va a estar. ¿Por qué? Porque es una forma de controlar
a las personas y de sedarlas en cierta manera. Sí, para se que usa hagan como analgésico. para hacer su voluntad, ¿no? Del líder. Para manipularlos, controlarlos y esclavizarlos. Claro que sí. Ahora, esto viene mostrándose en el ejemplo del mismo Noé. Vemos la influencia de la cultura que fue sepultada con el diluvio, que es la cultura cainita. Esa influencia la trae aún el mismo Noé, como también sus demás hijos, en este caso de Canaán, Cam, y a través de él viene Cus, porque acuérdense que este Nimrod es bisnieto de Noé. Y si pudiéramos ver a Noé como el pastor de esa nueva generación, entonces Nimrod viene a ser como un miembro rebelde. Es de que esa siempre familia. hay sus antagonistas, ¿verdad? Siempre Dios así pone entonces lo que era Noé y pone a un lado al rebelde contra Dios. Claro, y él va formando su propio imperio, como decir, su propia iglesia, ¿no? Una iglesia enfocada no a Dios, sino al mal. Bueno, esos son las religiones mistéricas. Religiones de misterio. De ahí nacen las religiones del misterio del mismo Nimrod. Es porque estamos viendo todas las cosas que Nimrod nos ha enseñado a través de la cultura y de las religiones mistéricas. Y recuerda que el mandato del Señor era que llenen la tierra, pero ahora Él lo concentra en un solo lugar. Ya algunas de las cosas le hemos comentado en varios programas que hemos hablado acerca de lo que es Babel, la ciudad de Babel, de Nimrod y demás, ¿verdad? Pero ahora estamos haciendo como una especie de repaso de lo anterior, ¿no? En el que vemos que se funda un imperio, y ese imperio que se funda con el fin de controlar. Pero no solamente esto, sino que detrás de esto, pastora, hay algo más tremendo. El propósito de Satanás es usar a Nimrod. De todas las personas que habían después del diluvio, postdiluviano, encontró el personaje clave a través del cual establecer Satanás su imperio. Porque decimos el imperio de Nimrod, realmente era el imperio de Satanás porque es el espíritu de Satanás. Claro, dice que, porque Nimrod aquí dice en el 8, dice que es el primer tipo de anticristo. El primer tipo en el mundo, el primero, pues ese es la Génesis. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? En el carácter de este personaje, porque la palabra Nimrod, aunque algunos dicen que no era exactamente su nombre, sino que es un título que él toma y que ese título se va transmitiendo. Bueno, también es el título de Semiramis. Mírenlo. También es el título de Semiramis, porque recordemos que en la Biblia el nombre de Semiramis no aparece. Solamente aparece Nimrod, pero dice que la historia conoce a la tal Semiramis, pero en la Biblia no viene ninguna Semiramis. Así es. Es que es el mismo, porque recordemos que ese espíritu de Satanás es un espíritu íncubo y subcubo que usa rituales. Que es un espíritu que se posesiona en un ser humano para tener relaciones con otro ser humano, y de ahí nace el anticristo. Sí, son ese tipo de manifestaciones. Por eso a los historiadores se les hace difícil identificar a Nimrod. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay varios personas. Es como el caso de Babel. Hubieron otras torres y se les hace difícil a los arqueólogos decir esta fue la torre de Babel, porque hubieron muchas otras torres. Como muchos anticristos ha habido. Como el mismo patrón, ¿no? Llevando el mismo patrón. Y esto es porque Satanás es él, no es el personaje. Es el espíritu maligno que lleva esa semilla. Lo que él quiere es establecer su imperio, Satanás. Sí, entonces también otros que dicen, no es que Satanás, un espíritu no puede tener relaciones con un ser humano, que no se confundan los que nos están oyendo. El espíritu inmundo se posiciona de un ser humano para tener relaciones íncubas con otro ser humano, y de ahí nacen los anticristos. Así, hay un interesante, porque en 2 Tesalonicenses, cuando dice del hombre de pecado, cuyo dice advenimiento o venida, es por obra de Satanás. Lo que se está mencionando ahí cuando se habla de obra de Satanás, es Satanás obra a través de un hombre que se presta.
Y son rituales antiguos, rituales que tienen mucho que ver bueno, con las rituales, relaciones pero tiene que ver, sexuales. esos rituales siempre se llevan a cabo a través de personas que no están sujetas al poder de Dios. Y es ahí donde viene lo que se llaman los linajes reales. Los linajes reales, pero linajes reales de la monarquía. De las monarquías, de los imperios sin Dios. Los imperios. Sin Dios. Y es la razón, pastor, igual porque en la visión, por ejemplo, de Daniel, cuando Daniel ve la imagen, la visión de los imperios, en el capítulo 7 de Daniel, ve como bestias. Precisamente porque son bestias salvajes. El linaje de los imperios vienen en un linaje bestial. Pues dice que esos imperios son los descendientes de Ismael, de los ismaelitas. Dice que ese carácter de esos imperios son salvajes y son violentos. Así es. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que más de allá traen una simiente que es la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente desde que se apareció en el jardín del Edén, ¿sí? Y fíjate, dice que el gobierno humano como entidad formada en oposición a Dios empezó con Nimrod y llegará a su fin con el anticristo, según Jeremías 51, y vamos a un pequeño intermedio y vamos a ver qué es lo que dice Jeremías 51 para ver cómo está esto del anticristo. Regresamos. Bueno, continuamos aquí en Paganismo sin Velo, lo que usted debe saber. Y estamos viendo lo que Dios le reveló al profeta Jeremías acerca de Babilonia. Dice aquí en Jeremías 51, versículo 1, dice, palabra que habló Jehová acerca de Babilonia, acerca de la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Dice, y engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y fue poderoso cazador delante de Jehová. Por tanto se dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Dice la historia que Nínive y Babilonia son los dos tipos que representan toda la humanidad. Sí, y que fue también más adelante capital de Asiria, recuerden, porque ahí se funda el imperio asirio, de tal forma que encontramos que note bien esto, pastora, que se finca en ese territorio este personaje, este rey, donde mismo en ese mismo territorio va a levantarse Babilonia como imperio, después Asiria como imperio. En ese mismo territorio se van a levantar lo que es Medio Oriente. Prácticamente en esa parte está ubicado todos esos elementos, pero ese espíritu que se poseyó de Nimrod, porque realmente es así, cuando se habla de ese espíritu, es un espíritu que se poseyó, porque dice la Biblia, el versículo 8, llegó a ser el primer poderoso, y cuando se habla de poderoso, quiere decir que la palabra es Gibor en el hebreo. Gibor, sí, gigantes. Sí, de Gibor, pero es un espíritu. Un espíritu, el mismo espíritu que estaba en los gigantes. Por eso dice que es el primer, Nimrod es tipo del primer ser humano anticristo. ¿Por qué? Porque Nimrod era un ser humano que a veces la gente piensa que es una leyenda, pero no. Nimrod es el que se dejó poseer por el espíritu de la serpiente. Exactamente. Entonces, por eso es de que él dice que fue el primer hombre que se hizo adorar como Dios.
Justamente allá, porque que el primer paso para la idolatría es el culto al yo, al ego. Exactamente. Posteriormente viene el culto a las imágenes y al final el culto a los demonios, porque son escalones que se van dando. Exactamente. En todo eso. Ahora, qué interesante que ahora menciona usted el espíritu del anticristo en Nimrod, porque el apóstol Juan va a decir que muchos anticristos han surgido. Imagínate. Entonces, desde Nimrod hasta nuestros días, muchos anticristos. Claro, por obra de Satanás, desde luego. Por obra de Satanás, En rituales, solamente. como hemos visto en el segmento anterior. Sí. Pero hay algo interesante, pastora, que aquí que hay que saber, que por eso es que cuando nosotros leemos tanto en Daniel, quien habla de la venida de un anticristo, como en Apocalipsis, a veces es complicado para los estudiosos identificar a los anticristos, porque ha habido muchos, entre ellos Antíoco Epífanes. Sí, entre muchos. ellos, podríamos Nerón, todos por ellos, ejemplo, ¿no? y bueno, y para no ir más lejos, pues te dice que también algunos papas los han calificado hasta Abiertamente. abiertamente. Porque llenan los requerimientos, llenan los requisitos. Exactamente. Personajes, por eso los escatólogos ahora se rompen la cabeza, dicen, ¿quién va a ser el anticristo? Y están buscando, ¿no? Desde luego que todos estos elementos tienen rasgos porque viene el espíritu del que anticristo. es el que posee Exactamente. a las personas. No es que va a venir en forma de un demonio, como algunos estarán pensando, ni de bestia tampoco. Tiene un carácter bestial por su rebeldía y por su oposición a todo lo santo, a todo lo puro, a todo lo bueno que viene de Dios. Por eso se llama como bestia, pero no es una Así bestia. ¿sí? Pero sí todas las características que el demonio pone en la persona de tal forma que actúa como una bestia y se mueve como una bestia. Ahora, fíjense que es interesante que en Apocalipsis 17, versículo 8, cuando habla precisamente de la bestia anticristo, dice, la bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a la perdición. Es decir, que ese espíritu del anticristo, y desde luego que entendemos que hay muchos aspectos de la interpretación, pero en este pasaje también está haciendo énfasis en que era, o sea, desde el inicio, y aquí con Nimrod, ese espíritu. Es la serpiente antigua. Exactamente, ese espíritu que operó en de la Nimrod serpiente antigua. y que ha operado en los demás anticristos. Es el mismo espíritu. La bestia que has visto era y no es. O sea, que en ese momento no estaba poseyendo a ningún ser humano cuando lo está viendo Exactamente, Juan, lo vino pero a que poseer va a hasta ser. Nimrod lo poseía. Exactamente. Hasta Entonces, Nimrod lo caracterizó porque en él se personificó. En Exactamente. él tomó vida ese espíritu de Satanás. Porque la adoración a la serpiente antigua, que es Satanás, diablo y todo como se le conoce, la serpiente antigua, es la que empezaron a adorar los hombres cuando se manifestó en el Edén. Así es. ¿Verdad? Y esa es la serpiente antigua que después, en la era del Paleolítico y del Neolítico, eso es lo que adoraban los prehistóricos, a esa serpiente antigua. Realmente, pastora, lo invocaban en rituales y en muchas fórmulas que ellos hacían, precisamente composiciones de hierbas y todo para embrutecer a la gente, hipnotizarlos y luego ya manipularlos. Y invocar a esos espíritus, porque realmente esos espíritus eran invocados para que se manifiesten en los rituales, porque ellos querían tener ese poder, ser poderosos como Nimrod. Claro, y ese poder, ya quedamos que ese poder se transfiere, porque Satanás tiene una simiente, se transfiere a través de una simiente de Satanás. Y justamente aquí, si nosotros nos vamos al estudio de que todo lo que fue, dice, todo lo que será ya ha sido. Ese es un principio que está en la Escritura. Todo lo que será ya ha sido. ¿Qué quiere decir? Ahí está claramente. Que el Génesis se repite de nuevo en el Apocalipsis. Y si el Génesis se repite en el Apocalipsis, entonces el mismo espíritu que poseyó a Nimrod en ese imperio, así es. Es el mismo espíritu que va a poseer al anticristo en el fin Se sigue pasando, por eso dicen ahorita en la actualidad, el anticristo ha estado siempre, el hombre que lo va a representar ya está. Así es. Ya está, ¿sí? Porque así está escrito. Y sí, aquí dice claramente que, vamos a ver qué dice en Daniel, porque también ahí tiene algo que ver con este espíritu de Babilonia, con este espíritu de anticristo. En Daniel 2:32-35, ¿qué dice, pastor? En Daniel 2:35
dice, 2:32 al 35. ok, dice así la palabra del Señor: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Y quién es esa piedra? Es Cristo. Es Cristo. En su Es la reino. roca de la eternidad. Aquí se requiere, como dice la palabra, el que tenga oídos, oiga, ¿verdad? Porque no nada más se trata de Dios nos da revelación para poder interpretar, porque son cosas sumamente difíciles. Nosotros estamos aquí, el hermano Salomón y yo, una servidora, no estamos hablando nosotros nada de cosas de nuestra intelectualidad, estamos hablando de cosas de la Biblia revelada aquí. Lo que quiere que tú sepas, mi querido hermano, amigo, que me estás viendo. Dice claramente, dice aquí, después el versículo 10, dice, y fue el comienzo, bueno, de aquella tierra salió para Siria, pero dice aquí, que estas dos ciudades, tanto Nínive como Babilonia, se convirtieron en capitales de las naciones de Babilonia y Asiria, y son dos prominentes figuras representadas de la humanidad que se opone a Dios. ¿Y qué va a suceder con todos los gobiernos del mundo? Ya sea gobierno religioso, político, económico, cultural, que se oponga a Dios. ¿Qué le va a suceder según Daniel? Porque esa es una profecía. Sí, así es. Dice, van a ser desmenuzados como polvo. Así es. Como tamo que se los lleva el viento. Sí, porque Cristo va a descender en su segunda venida, así como cuando dijo, descendamos y confundamos su lengua. En el imperio de Babel descendió para distribuirlo, para dispersarlo. Ahora va a descender, va a acabar con ese imperio por completo, porque dice que en un solo con día los imperios todos esos. va a ser desmenuzado así. Así. Se va a desmenuzar completamente y va a establecer su reino, porque dice que es una piedra que se levanta, es el reino de Cristo que va a establecer. En su venida va a acabar con todas esas opresiones de los pueblos, con esa esclavitud, con todo la injusticia que se vive, la explotación. La explotación, y pues ya vimos por qué la explotación. ¿Por qué esa explotación? Porque están los oponentes a Dios, están con todo su imperio, con todo su poder económico y político que tienen sometidos a casi todo, bueno, a todos los pueblos del planeta. Sí, así es, y ese espíritu de Nimrod, pastora, que desde Babel se inicia en el primer imperio, pero que posteriormente se va a trasladar a lo que es Egipto, luego se va a Siria, ese mismo espíritu levantando es el imperio asirio, después viene Babilonia. Después de Babilonia viene todos los imperios que han existido. Medo-Persa, los grecorromanos, los asirios, también se levantó un imperio de Asiria. Los imperios posteriores en la historia de... ¿Quién ha prevalecido ahí? Ni el imperio de Carlomagno, que tenía dominada toda la tierra más o menos 300 años antes de Cristo. Ese hombre era dueño de casi toditito el mundo. ¿Y qué quedó? Pues ese tal Alejandro Magno tenía el espíritu del anticristo. Así es, todos esos han tenido... Todos los imperios que se han opuesto a Dios desaparecerán como han desaparecido. Ahorita, según la historia, estamos en la época contemporánea, en la edad contemporánea, dice que este es el único imperio que está ahorita y que va a desaparecer también. Sí. Entonces vamos a regresar en un momento a ver esto de cómo qué son esos imperios, ¿sí? Nos vemos en un momentito. Lo que usted debe de saber aquí en Paganismo sin Velo. Amigos,
continuamos, pues estamos hablando del imperio de Nimrod, que es el primer imperio mundial, y prácticamente ese es un acto contrario completamente a lo que Dios había mandado, porque el hombre iba a tener un gobierno sencillo en el que Dios, en una teocracia, es decir, directamente su gobernante y rey supremo iba a ser Dios, pero el hombre, en rebeldía a esa acción, quiso poner a un hombre delante de él para que los dirija y no a Dios, porque siendo Dios espíritu, requeriría también de ellos una espiritualidad especial. De un hombre para que también gobernara a otros hombres, exactamente, ¿verdad? Y ahí es donde el inicio de los imperios, porque es una rebelión contra Dios, porque es decir, Dios, no queremos tu gobierno, no aceptamos que Pero nos gobierne. Dios, después de Noé, le cedió la autoridad al hombre, primeramente, que esté sujeto a Dios para dirigir a otros hombres. Sí. ¿Sí? Es muy importante eso, porque también eso es lo que se constituye una teocracia. Y la teocracia ha tenido varias facetas. Una de ellas, de las facetas interesantes, es el gobierno patriarcal. Y este es el gobierno patriarcal por medio de Noé. Y ahora, después de Abraham. Sí, y a lo que el imperio se está revelando Nimrod es al gobierno patriarcal establecido por Dios. Exactamente. Y estableciendo un imperio que realmente... basado en el hombre para explotar al hombre. Y por eso es que las características de ese imperio siempre han sido de explotación, de esclavitud, sanguinarios, idólatras, de hechicería, de control, todo eso. Ahora, el versículo... Para el propio beneficio del gobernante o del monarca o del líder, ¿verdad? Exactamente, y por eso el invento bueno, nosotros tenemos sangre real, tenemos sangre azul, somos etcétera. Son del linaje de Nimrod. Exactamente, ese es el linaje de Nimrod. Esos que definen mucho su linaje, pues bueno, dicen que ahorita hay un linaje que se llama, pues puede ser de los masones, los Illuminati, Sí. todos los que pertenecen a las sectas de los calaveras y huesos, del búho, de tantas sectas que hay que están centradas y ellos cuidan mucho su linaje, porque es el linaje satánico precisamente. Así es. Ahora, todos esos símbolos realmente, pastora, son los mismos, porque desembocan en lo mismo. Así que no, aunque hay diferentes agrupaciones, siempre están en la misma línea del ocultismo, del mundo espiritual. Sí, de las religiones mistéricas, de las iniciaciones mistéricas que empezaron ahí con la serpiente. Y que la Biblia así le llama, la simiente de la serpiente. Exactamente. Fíjate, si le llama simiente de la serpiente, ¿por qué? Porque ese espíritu de la serpiente se pasa a través de un hombre que se entrega a ese espíritu. Así es. ¿Sí? Por eso se llama simiente. Así es. Bueno, pero vamos a leer el versículo 25 del capítulo 10 de Génesis, donde dice, y a Eber, recuerden que Eber es una expresión de donde viene el nombre de los hebreos, y esto es donde dicen que el idioma original que se hablaba era el hebreo. Y cuando fueron esa era la única lengua que se hablaba antes de la Torre de Babel. Con Eber. Y es descendientes de Eber, acuérdense que de ahí viene también Abraham, de los descendientes de Eber. Entonces realmente este es algo muy interesante porque dice que a Eber le nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctam. Es decir, en los días de Peleg fue repartida la tierra, o se hizo la división. Aquí dice que esto Peleg significa, el nombre de Peleg, lo que acabas de decir, significa división, o sea, repartida la tierra, ¿sí? Dice, y la semilla de la división entre la humanidad fue sembrada aquí. Ahí se dividió la tierra. Ahí se confundió el lenguaje, ¿verdad? También. Sí. La semilla de la división. Pero también, lamentablemente, se llevó toda la filosofía del ocultismo. Bueno, claro, dice que después del diluvio, Dios autorizó al hombre a gobernar a sus semejantes, ¿sí? Sí. Dios lo autorizó al hombre a gobernar a sus semejantes, pero no, dice, a gobernarlos para que hubiera paz. Así es. No puede haber paz cuando hay esclavitud, cuando hay explotación,
cuando hay manipulación, imperialismo, porque todo eso provoca violencia, que es lo que provocan los gobiernos imperialistas y totalitarios, ¿verdad? Y las religiones mistéricas. Sí, porque siempre hay gente que piensa y dice, bueno, pues ¿por qué estar esclavos cuando tenemos oportunidad de ser libres? Porque uno de los dones que Dios dio al hombre es la libertad. La libertad, precisamente. Entonces dice que aquí dice, para que hubiera paz, dice, para eso Él estableció que el hombre gobernara a otros hombres en amor, para que hubiera paz. Pero dice, Satanás hizo que el hombre abusara de dicha autoridad para formar naciones y obtener sus propios dominios, con lo cual negó los derechos y la autoridad que sobre el hombre tenía Dios. Por eso es el carácter típico de lo que acabas de decir de los imperios. Así, y si lo comparamos con la caída, pastora, en el capítulo 3, ¿qué es lo que causa la caída del hombre? Bueno, hay un deseo de una autoindependencia, una independencia de Dios. Es decir, quiero mi autonomía, Dios, no quiero que me gobiernes. Y lo que vemos en el capítulo 11 es precisamente eso de nuevo, una autonomía. Dios, no queremos que tú nos gobiernes. Pero al no querer eso se esclavizó al hombre. Y dice que aquí, entonces dice que la formación de las naciones, en este capítulo que acabamos de ver, en el capítulo 10, dice, de esto resultó en la formación de Babel, que está en el capítulo 11. De Babel, y que su gobernante, que es Nimrod, viene a representar un anticristo. Ahora, fíjense qué interesante que la palabra aquí anticristo no es un ateo, porque ateo es uno que no cree en Dios. Que no cree en nada más que en nada. Pero anticristo no es el que no cree en Dios, sino el que el oponente. Uno, oponente en contra de Dios, y dos, querer usurpar el lugar de Dios. Es uno que está en contra de Dios y en lugar de Dios. Ese es un anticristo. Anticristo quiere decir que está en contra de Dios y en lugar de Dios. Exactamente. Pero no es que es ateo. No. Es que es su propio Dios. Pero fíjate, hermano, aquí está algo bien interesante. Dice, ahí surgió Babel en el verso 10 del capítulo 10, ¿sí? Y dice que es una figura de esa división y de que el hombre está manipulando a otros hombres. Dice que es una figura que anuncia la formación de divisiones y denominaciones en el cristianismo, lo cual finalmente alcanzará su consumación en Babilonia la Grande y sus hijas. Y me gustaría que leyeras el capítulo 17 de Génesis. ¿De Apocalipsis o Génesis? Apocalipsis 17, porque mira, aquí está tan interesante eso. ¿Qué versículos? Pues por ahí empiezan a leer. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que donde dice Babilonia la Grande. Dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, todos los que siguen la doctrina babilónica, que quieren manipular, que quieren controlar, que quieren esclavizar con sus legalismos y formalismos religiosos a los hombres, tienen ese espíritu. Por eso dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, porque si no te conviertes en una hija de la gran Babilonia, de Babilonia la Grande. Así es. Entonces tiene un aspecto político, pero también tiene un aspecto religioso a la vez. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Ahora, aquí cuando se habla también del vino, tiene que ver con doctrina, la inmundicia de su fornicación. Eso es la doctrina que se enseña del ocultismo. Entonces, esa enseñanza oculta que surgió de Babilonia se ha dispersado en todas las religiones, pero también ha permeado dentro del romanismo especialmente. Bueno, pues acuérdate que todo se fue heredando. Mira, siempre cuando desaparece un imperio, no desaparece,
porque el espíritu que dominaba ese imperio se viene al siguiente y al siguiente. Por eso lo absorbe el que sigue. Por eso es de que todos los papas católicos vienen de los emperadores romanos. Así que traen toda esa herencia. Traen todo desde Nimrod. Desde Nimrod, para acabar pronto lo traen. Desde ahí han venido heredando ese espíritu de anticristo, porque lo vemos hasta el día de hoy. Esas religiones mistéricas tienen a la gente en total ignorancia, les tienen cerrado el entendimiento, porque dice que tienen cerrado el entendimiento para que no puedan discernir la verdad del error. Así es. Y pastora, dice el versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Se refiere a que ha inundado en todo el mundo. Dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y si realmente nosotros somos objetivos, pues vamos a hacer una investigación. ¿Cuál es esa ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra? Pero que aquí estamos hablando de un aspecto religioso, que no existe otra ciudad en el mundo que reine sobre los reyes de la tierra. Por eso es de que ahora se afirma ya a través de muchos estudios, porque dicen, no, es que Babilonia ya existió. No, es que han existido varias ciudades que se ubican geográficamente como Babilonia, pero es el espíritu. Y vamos a regresar en un segundo con esto de que cómo es ese espíritu y cómo es que la gente piensa que ya no está Babilonia. Regresamos. Bueno, continuamos aquí en Paganismo sin Velo, lo que usted debe saber. Y estamos aquí analizando, escudriñando por la palabra en Génesis 17. Dice que Babilonia la Grande y su destrucción. Y entonces dice el verso 5, dice, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así es. Pastora, qué interesante que ella dice que en su frente un nombre. Acuérdense que en Babel lo que ellos buscaban hacerse era un nombre. ¿Te acuerdas que dice que había muchos nombres? Así es. Le hace mucho énfasis al nombre, porque el nombre es el que va en el inconsciente colectivo. El nombre, no tiene que ser la ciudad específicamente. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí lo que se trata entonces es de un espíritu, porque dice que es un misterio. Y aquí la palabra misterio está relacionado con lo oculto, lo místico. Entonces, lo que ahí se mueve es un espíritu. No tanto es un lugar geográfico cuando se habla de Babilonia, sino que del espíritu, así como en Nimrod, hay un espíritu del anticristo que se encarna y que al final del tiempo también va a estar en otro personaje, el espíritu mismo del anticristo. Lo mismo sucede con Babilonia. Con el espíritu de Babilonia. Entonces, Nimrod y Babilonia van juntos desde el principio. Con la política, la economía y la religión. Y la religión. Babilonia entonces representa el aspecto religioso. Babilonia la Grande quiere decir que hay otras más pequeñitas. Pero dice la madre de las rameras y las abominaciones. Ahí la palabra ramera es una infidelidad a Dios por completo, un alejamiento de la lealtad a Dios. De la creencia verdadera, ¿verdad? De la fe en Dios verdadero, sí. Y de las abominaciones. La palabra abominación es muy interesante porque el término en griego es delugma, que quiere decir ídolo o cosa abominable. Es un ídolo o cosa abominable. Y cuando dice la madre de las abominaciones, quiere decir la creadora de todos los ídolos que existen en todo el mundo. Y dice, ¿por qué dice, un escritor dice, aquí nos da la idea de que dice Satanás tiene aroma de mujer? ¿Por qué así? Porque Satanás usó a la mujer. Él se disfrazó de mujer para engañar a la humanidad y decir que ella es la gran madre, la madre de todos.
Es el mismo espíritu de Satanás que está detrás de la adoración y la idolatría a la madre y el niño, a la madre diosa, a la madre de toda la humanidad. Es el mismo Satanás. Sí, porque lo que Satanás busca es engañar. Y no importa si haga el ridículo, porque él, si se tiene que vestir de mujer, se viste de mujer. Así es. Dice que el diablo no es como lo pintan. Así es. Y el versículo 7 dice, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Estamos en el capítulo 17, versículo 7. ¿Por qué De te Génesis. asombras? De Apocalipsis. Perdón, Apocalipsis. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Recuerden, hay una mujer y hay una bestia, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es la bestia. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra. Y qué interesante que el griego usa una palabra cuando habla de los moradores. La palabra moradores en griego es escatolicón, moradores de la tierra. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será, que es uno de los temas muy interesantes, hablando del espíritu de Nimrod. Sí, mira, aquí tengo fíjate, la bestia dice, la bestia es el anticristo. La bestia, quien es el anticristo, era en la persona de César, Nerón. Antes que Juan escribiera este libro, él no es, dice, en los tiempos de los escritos de Juan, debido a que Nerón ya había muerto. O sea que era, ¿verdad? Porque ha habido muchos anticristos, entonces unos mueren y surgen otros. Sí. Por eso dice era y ya no es, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Y dice también, esto para la mente que tenga sabiduría, el versículo 9. Pero nomás una cosita que quiero aquí, en el 8 dice, esto indica que el anticristo perecerá, como se describe más adelante en otros versículos, es decir, será arrojado al lago de fuego. Así es, en la última forma final, ¿no? Que es cuando se manifieste en la abominación desoladora. Bueno, las 7 cabezas son 7 montes. Estás en el 9, ¿verdad? Sí, estoy en el 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Eso es muy claro y se puede entender de una manera, pero sin más clara. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Bueno, aquí hay varias interpretaciones, pero lo que se está viendo es la línea de los imperios mundiales. Recuerden que aquí cuando se habla de 5 han caído, está escribiendo Juan de que en su tiempo ya el imperio de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia ya habían caído. Uno era el imperio romano, el que estaba presente en el tiempo de Juan. Uno es y el otro no ha venido. El imperio más bien, el imperio romano, el que cayó cuando desde Alejandro. Sí, en el 476 sí. cae el imperio romano. Ajá. Y dice, y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Breve tiempo porque el imperio de la bestia en realidad que va a durar, bueno, la gran tribulación son 7 años, pero en realidad el imperio de la bestia como tal, el anticristo manifestado en la bestia encarnada, en el capítulo 13 se manifiesta, es a los 3 años y medio cuando viene la abominación desoladora. A partir de que comienza, se cesa el sacrificio continuo y viene la manifestación de esa bestia anticristo como tal. Entonces, por eso breve tiempo, dice. Sí, mira hermano, aquí en el 9 donde dice, y esto para la mente que tiene sabiduría. Así Fíjate, es. y dice aquí, la ciudad de Roma está edificada sobre 7 montes en la actualidad, ya por la historia, por la geografía, está bien ubicada, aunque digan que no. Y el primer nombre que lleva es Septimontis, que quiere decir la ciudad de los 7 montes. Sí, entonces dice, está sobre 7 montes. Estos montes son representados por las 7 cabezas de la bestia sobre las cuales se sienta la ramera. Así es. Y uno de los en donde se ubica el Vaticano, que la palabra Vaticano, para los que no lo saben, es una palabra que viene de vaticinio, que quiere decir adivinación o hechicería. Exactamente. Es decir, el monte de la hechicería o de la adivinación. Y es aquí donde se ahí habla está también. el espíritu de la serpiente, adivinación y hechicería. Eso es lo que el hombre de la edad de piedra
aprendió muy bien a manejar esos elementos para hipnotizar y para tener a la gente tonta de la cabeza a través de la drogadicción y del alcoholismo. Y ahora, sí, y eso va a ser en el imperio final. Recuerden que el alcoholismo y todo eso va a tener una fuerza, como vimos en nuestros segmentos anteriores, porque va a ser la forma de control. Pero los 10 reyes que van a surgir, que van a formar el imperio, sí, de hecho sí. Y aún desde 1958, cuando se forma la Comunidad Económica Europea y ya se va cimentando, están formando este elemento político, pero la mujer que va a estar cabalgando sobre esa bestia, también ya está ese espíritu actuando y podemos ubicarlo. No, bueno, la mujer viene siendo... Es de Babilonia. Babilonia. La mujer viene siendo la Roma, el catolicismo romano. Porque lleva el espíritu de Babilonia. Así es. Entonces, mira, eso lo dice en Daniel 17. Esos 10 reyes... 7, es Daniel 7. Esos 10 reyes, y ahorita en la actualidad, solamente hay 10 imperios vigentes. Ya sí me lleva a hacer un estudio fuerte y ahorita no traje cuáles son los 10 imperios, pero ya están, es uno el de no tengo ahorita exactamente cuáles son, pero uno de ellos es España, Inglaterra, ¿cuál otro? Bueno, los que están en la Comunidad Económica Europea. Exactamente, ¿no? Y son los que están vigentes, son los únicos 10 imperios que quedan, que están unidos precisamente. Están unidos. Ahora están formados, pero no han recibido autoridad. Todavía no. Esa palabra autoridad, acuérdense que Nimrod recibió poder es autoridad ahí en ese sentido. ¿Por qué? Porque es cuando se manifiesta en su plenitud ese espíritu. Pero es hasta los días que después de la abominación desoladora, es hasta los días de la gran tribulación. Cuando van a recibir ese espíritu de poder que viene del enemigo, del diablo, porque dice que el Satanás le va a entregar todo su poder y autoridad. Quiere decir que hay manifestación de espíritus, de demonios. Ahorita es relativo, pero se lo va a entregar todo al final de los tiempos, cuando venga el juicio sobre el anticristo. ¿Sí? Así es. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bueno, vamos a despedirnos con nuestros queridos televidentes. Nosotros no queremos que nadie se ofenda, pero estamos en este programa Paganismo sin Velo, lo que usted debe de saber para que de una vez usted comprenda y el plan de Dios que tiene para la humanidad, porque la Biblia es todo el plan de Dios para salvarnos de todos estos engaños. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.